Las noticias claves en 10 minutos. La primera, empiezan las multas por pico y placa en Bogotá. 2. Gobierno contempla subir la edad de pensión. 3. Culpables confiesan plan con el que asesinaron al fiscal paraguayo. 4. ¿Por qué no pudieron salir del auto y las 2 personas ahogadas en Medellín? Sigue la ola invernal por todo el país. 5. Escandalosas alzas de los útiles escolares. 6. Crece la crisis en Nariño por el aislamiento tras el derrumbe en Rosas Cauca. 7. Pasajero graba de forma dramática un video minutos antes del accidente aéreo en Nepal. 8. Locura por llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla. 9. Piqué cumple su promesa y aparece con un Twingo. Y 10. Los memes del día, nacionales e internacionales, aquí en las noticias en 10 minuticos. Noticia número 1, se acabó la tregua. Si lo pescan infringiendo el nuevo pico y placa esta semana en Bogotá, debe pagar, ojo, 520.000 pesos. Los días pares circulan los carros con placas terminadas en 67890. Los días impares, desde el martes, que empiezan las multas, 1, 2, 3, 4, 5. La restricción rige desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. La gabela del carro compartido quedó prohibida, no se les olvide. Solo le dan la oportunidad o chance de pagar. El famoso pico y placa solidario depende de las características del vehículo. Pero está en un promedio. Hola, está en un promedio de referencia, más o menos, depende de las características. Día 54.000 pesos, mes 436.000 pesos y 2.186.000 pesos el semestre. Chao. Oye, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Carro varado que no ha de faltar, pero se mueve mucho más de la cuenta, por lo menos ya cuando ha comenzado en firme la circulación del tráfico típico en Bogotá. Hay buen promedio de velocidad. Velocidad por la autopista a esta hora. ...40 kilómetros. De verdad que funciona bastante bien. Y vean, hasta ellos pueden ir mucho más rápido. ¿Cree usted que el pico y placa funciona en Bogotá? En este momento para mí sí está funcionando. Este nuevo pico y placa que está, sí está funcionando. ¿Le gusta? Sí me gusta. Empieza en firme, está funcionando, está empezando a funcionar, ¿se ven los resultados o no? Sí, sí se han visto los resultados para mí personalmente. Mi concepto humilde y personal. Claro que sí. Gracias. ¿Vio más fluido el tráfico? Sí, por supuesto que sí, claro. ¿Cómo va el día, hombre? Muy bien, muchas gracias. Óyeme, ¿qué opinas de lo que está pasando con el pico y placa hoy en Bogotá? Me parece que ha sido una opción muy viable, muy beneficiosa para la gente y para el tráfico en Bogotá. ¿Funciona? Sí, ¿Cree que sí? sí. ¿Usted se mueve en qué tipo de transporte? Carro particular y vehículo, transporte público. ¿Lo cogió hoy la restricción? Bueno, empieza mañana, pero ¿lo coge esta semana? Sí, hoy justo tuve pico y placa. Óigame, ¿y cree que es una medida definitiva para solucionar el trancón? Sí debería ser una medida definitiva mientras que se hace la construcción de mejores vías. ¿Qué opina usted del pico y placa? ¿Cómo vio el tráfico hoy? ¿En qué se mueve usted? Yo me muevo en Transmilenio, pero pues la mayoría de las veces el pico y placa ha mejorado en esta última semana, debido a que pues por ejemplo en las Américas, lo que es Corabastos y todo ese sentido, la contrarreloj está bastante bien, no hay tanto tráfico y ha bajado mucho la afluencia de vehículos en ese sector. ¿Cuál es su nombre? Sebastián. ¿Sebastián qué? Caro, ¿En qué trabaja usted, Seba? como auxiliar contable en SI. Ah, qué berraquera, hermano. Sí, sí señor. ¿Todo bien? Sí, sí señor. ¿Comienza el año chévere? Sí, sí señor. ¿Y la semana? Bastante bien, llegando temprano. Eso me dio. Sí, sí señor. La mejor de las suertes, señor. Gracias, sí, señor. La noticia número 2. Ojo con esto. Tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno considere la opción de subirle la edad a la pensión en la reforma pensional, que es una de las prioridades del gobierno Petro para este 2023.
Así lo reveló en una entrevista en el diario El País de Cali el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. En la entrevista a este diario caleño, Ocampo advirtió que esa opción está en la mesa de discusión del borrador del proyecto de reforma pensional que se presentaría al Congreso en marzo. El gobierno también advirtió que, acuérdense, no tocaría la edad, pero el jefe de la cartera de Hacienda señaló que esa idea está presente y que faltaría ver qué se define con el gobierno, pero en la actualidad las mujeres en la actualidad se pensionan a los 57 años, los hombres a los 62. Noticia número 3. Acorralados por la fiscalía, los dos hermanos Pérez Hoyos confesaron que mandaron a asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Quien los delató fue el articulador del crimen, Francisco Luis Correa, quien atestiguó que los autores intelectuales, quienes orquestaron el plan y que lo contrataron además con una suma de 1.500 millones de pesos para que hiciera todo el montaje del crimen, son dos hermanos. Este Correa fue el que organizó a todos los sicarios y cómplices. El arma con la que se disparó y mataron al fiscal, inclusive se dijo allí ante la fiscalía que la arrojaron al mar. Los hermanos, autores intelectuales, Ramón Emilio Pérez Hoyos fue de las autodefensas y estaba en la cárcel. El asesinato se ordenó porque Pecci había dado duros golpes a esta pareja de delincuentes, los cuales, se sabía que estaban encarcelados, que habían pertenecido a grupos al margen de la ley, y los confesos criminales pidieron, eso sí, perdón a la familia y esposa de Pecci. La noticia número 4. En un hecho escalofriante, una pareja murió ahogada dentro de su camioneta Audi en el deprimido Los Músicos de Medellín, tras un fuerte aguacero. Semejante tragedia se presentó este fin de semana, pero muchos se están preguntando por qué les fue imposible salirse del lujoso vehículo. Pues debido al aguacero, este sitio rápidamente se inundó, no es la primera vez que ocurre. El carro empezó a quedar bajo el agua, sumergido. El nivel se metió al motor, lo apagó, el sistema eléctrico colapsó. A eso súmenle que, dicen los expertos, era una camioneta blindada, los vidrios son muy pesados, no bajan sino un poco. Es más, el hombre que muere quiso tratar de salir por allí, de empujar el vidrio, quedó con la mano por fuera, en una cosa escalofriante. Al final se ve que saca también un arma, disparó, pero los vidrios eran blindados y no pudo salir del vehículo. Gritaba, ayúdenme, mi hija, y fue imposible ayudarlo, según relatan testigos. Luis Gonzalo Estrada Suárez, de 51 años, y su acompañante Alexandra Salazar, de 42 años, las víctimas. La noticia número 5, escandalosos precios de los útiles escolares. Las alzas son hasta de 300 y 400%. Fenalco se mostró preocupado y la cosa realmente es grave. Principalmente los cuadernos son los implementos escolares más caros. Dicen que los costos son en gran medida no por la especulación, sino ¿a qué creen? Que lo están atribuyendo por estos días, a lo de siempre, al alza del dólar, al sobrecosto que se ha generado en los insumos para la producción de todos estos útiles escolares. En fin, así lo ha advertido el mismo presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, para llamar también a los padres de familia y advertirles que hagan las compras con suficiente antelación, porque no se descarta la posibilidad, como si fuera poco, de que se acaben los útiles escolares y que la cosa se complique. Así que, bueno, ahí están las advertencias, pero lo cierto es que están por las nubes los precios de los útiles escolares de una forma bestial en nuestro país. La noticia número 6, Nariño, que la sigue pasando bastante mal. Pasan los días y el desespero, la angustia se apodera de la gente de ese departamento del sur del país. Ustedes saben, Nariño conecta al centro de Colombia, al norte, con el sur del continente americano. Pues está aislado por el derrumbe de Rosas Cauca, ya lo sabemos. Se ha empezado inclusive ya a desperdiciar, a tirar la leche de forma triste a la calle.
El combustible cada vez escasea más. De las 49 estaciones de gasolina, yo estuve allí. Bueno, a duras penas hay como 17 e inclusive menos ya abiertas que están funcionando inclusive de forma irregular. Los conductores, eso sí, se quejan, pero el gobierno ha permitido y ha avalado ya la posibilidad de que los transportistas puedan pasar a Ecuador. Era una de las preguntas que todos nos hacíamos, ¿por qué no se había hecho ese acuerdo rápidamente, dado que este es un país amigo, vecino y hacen inclusive parte de lo ya denominado el Pacto Andino? Pero parece ser que ya se va a dar eso. Ojalá, porque nos advertía el alcalde cuando estuvimos allí en Pasto que no son muy buenas las relaciones con los transportistas ecuatorianos, que ellos tienen sus rencillas, recelos y reservas y muchas trabas para los colombianos cuando intentan pasar. La noticia número 7. Al menos 67 personas, entre ellas una argentina, murieron este domingo en Nepal al estrellarse un avión en el que viajaban 72 pasajeros, en la peor catástrofe aérea en ese país en 3 décadas. La nave, un ATR-72 de la compañía Yeti Airlines, procedente de Katmandú, la capital nepalesa, se estrelló poco antes de las 11 de la mañana, hora local, cerca de Pokhara. Esto es en el centro, donde debía aterrizar. Un hombre grabó un video angustiante minutos antes. Bueno, y la noticia también que ha desatado locura en el Caribe colombiano, la contratación y llegada ya de Juan Fernando Quintero, el valioso jugador colombiano del River Plate, que ha aterrizado en Curramba la Bella y que en el estadio, con un casi lleno absoluto del Metropolitano, fue recibido en medio de euforia, ya vistió la camiseta y naturalmente se prepara para el gran debut. La noticia número 9, un poco más light, bueno, tiene que ver con la promesa cumplida de Gerard Piqué, el ex defensa del Barcelona, que llegó y apareció con su Twingo, una versión eléctrica del vehículo, en razón a todo el boom que se ha desatado por la canción de Shakira, donde ha hecho comparaciones de un Casio con un Rolex y de un Twingo con un Ferrari, y entonces dijo que había hecho un acuerdo con Casio y ahora lo hace con Twingo. En fin, son las cosas que ocurren, y eso ha desatado también una feria, un festín de memes de toda naturaleza impresionantes, y aquí hay algunos de ellos. ¿Qué tal esta feria de memes? Bueno, impresionante, de verdad que aquí están. Bueno, hay otras noticias que se me quedan en el tintero. Una de ellas, el tema de los peajes, el decreto que buscaba frenar un incremento en muchos de los peajes del Invías, que son directamente los que están con el gobierno, y otros más de las concesiones. Parece ser que se ha embolatado, les estaré contando. Y la otra noticia, naturalmente, tiene que ver con el proceso de negociación con el ELN. Esta semana también se retoman las conversaciones. Se ha sufrido un grandísimo traspiés que esperemos se supere, pero evidentemente no está fácil la cosa. Los negociadores, la comisión que está designada por el gobierno para adelantar estos acercamientos, pues espera reunirse con los miembros del ELN y lograr destrabar el proceso. Y también la polémica que hay por la liberación de los 16 y más integrantes de grupos al margen de la ley, del Clan del Golfo, de estas bandas criminales, inclusive del ELN, que podrían también salir de las prisiones en los próximos días, y que ha puesto una vez más el ojo en el huracán, porque pues hay muchos que dicen que el presidente no puede dar esta instrucción pasándose por encima las determinaciones de la rama judicial, su independencia, su separación de poderes, pero hay otros también importantes y prestigiosos constitucionalistas que opinan absolutamente todo lo contrario. Vamos a ver qué pasa, de verdad que sí. Todavía lo cierto es que está la discusión legal y jurídica. ¿Se pueden o no dejar en libertad a estos bandidos, delincuentes, criminales de la peor calaña que harían parte del proceso de la paz total? Amanecerá y veremos. Las 10 noticias. Este pequeño y corto noticiero digital con todos ustedes. Un abrazo gigante. Chao. Feliz día, feliz semana.